Bueno, un saludo cordial a todos y todas quienes están participando de este Foro Global de EdHeroes 2024. Agradecemos a EdHeroes por esta invitación a la OMEP y a participar, a repensar acerca de la relación entre la herencia cultural y la educación de las primeras infancias. EdHeroes, como ustedes saben, es una red descentralizada que reúne a personas y organizaciones comprometidas con la educación y con la contribución al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de las Naciones Unidas, que propone lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas para el 2030. La convocatoria se funda en la idea de que todos vivimos en un mundo compartido, que la clave para insertarnos los seres humanos en el mundo es justamente la cultura, y para la OMEP el derecho a la cultura es un derecho fundamental dentro de la educación, porque no es posible un desarrollo pleno de los seres humanos sin la conversación con la cultura y con los otros y otras significativos. OMEP es una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene 75 años y que trabaja por la realización de todos los derechos humanos desde el nacimiento con foco en la educación. Hoy tenemos el placer de presentar en este panel como tema central, como bien dije hace un minuto, un debate, cruzar unas ideas, conversar sobre la herencia cultural en la educación. Este webinario cuenta con la participación de queridas colegas que en forma inmediata les voy a presentar. No me presenté, yo soy Mercedes Mayor Lasalle, soy argentina y soy presidenta mundial de la OMEP. Nos acompaña Alejandra Castiglioni, también de Argentina, miembro de la comisión directiva de OMEP en la Argentina y coordinadora de interculturalidad e infancias. Su aporte va a estar centrado en los cuerpos, territorios de soberanía cultural desde una perspectiva de la educación intercultural crítica. A continuación vamos a escuchar la palabra de Dina Castro. Dina es peruana y trabaja en el Instituto para el Bienestar de la Primera Infancia de la Boston University. Su aporte va a estar centrado en la educación para la primera infancia de pueblos originarios en América Latina y cuáles son las políticas y avances y retos que tenemos en este campo. Luego va a participar Eliana Astrid Espinosa, nuestra colega colombiana, pero que vive en Argentina y pertenece a la OMEP y a la Universidad de 3 de Febrero. Su aporte será alrededor del patrimonio cultural afrodescendiente y la educación de la primera infancia entre políticas públicas y territorios. Y finalmente nos acompañará Desiree López de Maturana Luna, chilena, vicepresidenta regional para América Latina de la OMEP, y su aporte se centrará en la inteligencia cultural de las infancias y contextos educativos emergentes. Bueno, sin más, abrimos la palabra para Alejandra Castiglioni. Alejandra, tú tienes el piso. Muy buen día. Comenzamos esta presentación con esta identificación tan querida que es la de OMEP. Vamos a Next, please. Mi presentación tiene que ver con los cuerpos, territorio de soberanía cultural desde una perspectiva de la educación intercultural crítica. Next. Creo profundamente en la trama humanizante del arte, la cultura y la educación, por eso hoy les invito a vibrar con obras de arte
y así sentí pensar acerca de la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad. ¿Cómo lo hacemos? Anclados en una perspectiva de derechos y desde la educación intercultural crítica. Allí el desafío y la oportunidad de construir ciudadanía intercultural en la conversación educativa, un diálogo ético, estético y político para dignificar nuestras vidas, al decir de Mercedes Mayor Lasalle, para soñar otros mundos, para cuestionar lo naturalizado, transformar nuestros espacios, nuestros territorios, pensando la infancia como gesta emancipatoria, sabiendo que el aprendizaje, al decir de la Declaración de Tashkent, comienza al nacer. Y elijo esta obra por ese gesto de alojar amorosamente a un otro en un abrazo del corazón. Next. La diversidad completa nuestros relatos y nos completa. Creo que amplía nuestros pluriversos cuando la alojamos en el respetuoso reconocimiento de los contextos que cada niño porta en su cuerpo. Cuerpos como testimonio de la herencia cultural de nuestros pueblos. Creo apasionadamente que todo sucede en los cuerpos. En los cuerpos se sostiene la vida humana a través de los tiempos. En ellos se inscribe nuestra historia, nuestra vida, nuestra muerte y transcurre la experiencia relacional que nos conforma. Ellos portan la memoria histórica, cultural, social, política y según nuestros contextos se expresan. Detenerse y pensar en los cuerpos habla de suspender inequidades, impugnar binarismos, habitar la textura del gesto. Un gesto que siempre deja una huella atemporal. Pensar sensiblemente los cuerpos infantiles nos sitúa en un entramado de creatividad y criticidad, sabiendo que ellos son territorios de transformación, pero también de dominación, control e incluso explotación. Por eso, detenernos tiernamente en ellos e indagar en la textura del gesto. Next, please. ¿Y qué hay más allá de la materialidad de los cuerpos? Allí, la corporalidad. Una interfaz que se abre entre las fronteras simbólicas de nuestros cuerpos, territorio donde viven las culturas, donde circulan legados, las más variadas tensiones y representaciones. En los cuerpos y en sus interfaces, creo, se dirime e inscribe la experiencia de la real efectivización de derechos desde el inicio de nuestras vidas. Por eso pensarlos como territorio de soberanía cultural. Next, please. Reconocer la excepcionalidad de las infancias se materializa en un gesto que siempre es político, una ceremonia mínima que revela el modo de disponernos a un otro y también a la convivencia educativa. Gestos que revelan adultocentrismos, hegemonías y las más variadas representaciones de la otredad, siempre asociadas a esa materialidad de los cuerpos. Algunas representaciones sugieren oportunidad, otras amenaza, y así promueven u obturan la posibilidad de vivir en clave de derechos. Le Breton decía que la diversidad muta hacia el estigma. ¿Cuántos niños hoy en el mundo portan estigmas en su piel? Cuerpos. Para conmover la conversación educativa desde la primera infancia. Por eso pensar entre, con y desde los gestos para estar en el cuerpo, pensar con el corazón, un habitar emancipador. Next, please. Educar sin distinción alguna, dice la Convención. La denuncia de Berney nos sitúa en ese umbral de la injusticia que nos lleva a impugnar representaciones que nada tienen que ver con la naturaleza humana. Esas que modulan la percepción de un otro y con el tiempo sedimentan deshumanizándonos, gestando exclusiones, violencias y muerte. Otra vez la declaración, cuando dice, las desigualdades y las disparidades en el desarrollo y el aprendizaje comienzan temprano y a menudo persisten a lo largo de la vida. Next, please. Infancia, como tiempo no apurado. Ese tiempo de la detención, la contemplación, el presente, el juego, el arte, la filosofía, la pregunta, el amor. Tiempo de asombro que nos devuelve la posibilidad de percibir al mundo en una diversidad caleidoscópica, diría Chulhan.
Tiempo de creación entre deseo, ternura e incertidumbre, siempre desplazando confines hacia una definición más amplia de la vida, dice Spinoza. Sentipensar así la infancia invita a reconocerla como gesta transformadora, donde cada niño tenga la posibilidad de cuestionar todo. Por eso, tiempo de morar en sus preguntas, saboreando la creatividad, transitando la criticidad, descubriendo el horizonte del cambio social. Next, please. La educación como derecho humano incuestionable. Trama, por eso esta obra. Trama de resignificación cultural, ámbito de disputas de sentidos. La cultura, para Rodolfo Kusch, es un horizonte simbólico compartido, sostenido en la vivencia, esa vivencia que convierte nuestra naturaleza en paisaje. La cultura pervive en nuestros contextos, esos que portamos en nuestros cuerpos, porque somos las emanaciones de nuestros paisajes. Comprender la sostenibilidad de nuestros mundos desde una perspectiva cultural, geocultural, es fundante. Implica cuidar la trama relacional de lo geográfico, lo histórico, lo personal y lo social. Cercenar esas dimensiones, esa interdimensionalidad, es vulnerar la vida. Abrigar esta perspectiva social, política de la educación intercultural crítica, creo que es la oportunidad de partir desde nuestros mundos, desde los mundos del sur, entramados en un diálogo entre mundos. Pensar con el corazón en los pies, quizás, sí, para gestar arraigo, sabiendo que sin esto la colonialidad opera desconociendo sabidurías legítimas, ancestrales y populares, imposibilitando el resignificarlas en la actualidad. Next, please. La educación intercultural crítica contemporánea se fortalece en una singularidad que es la transformación social, anclada en el pensamiento descolonial que transversaliza todas las prácticas educativas. ¿Para qué? Para construir el orgullo de ser quienes somos, alojando todas las culturas sabiendo que todas son igualmente dignas. Desde la educación infantil, entonces, desde el inicio de nuestras vidas, gestar una pedagogía de la diversidad basada en el diálogo de saberes y la negociación cultural. Next, please. Sabiendo que los opuestos son parte de la humanidad, se hace necesario aprender a convivir en el espacio inter que entre ellos se abre. Ahí, en él, emergen las singularidades y la posibilidad de tramitar el conflicto, construir consensos e integrar lo escindido. ¿Por qué? Atentos, porque las improntas coloniales no desaparecen, mutan a través de los siglos. Descolonizar desde el convivir, el saber, el poder, el pensar, el soñar, es decir, el ser. Next, please. El salto hacia la ciudadanía intercultural de las infancias es ahora. Impugnar inequidades emergentes, estructurales y persistentes que afectan la educación de calidad, la justicia social, el absoluto respeto de las culturas, la salud alimentaria, la sostenibilidad del ambiente. Aspectos funcionales, ¿sí?, a la mercantilización de la vida cuando no se respetan. Por ello, revisar nuestros gestos, nuestro modo de vincularnos, de humanizar lo inhumano en la complejidad y la potencia del presente de las infancias. Educar en clave intercultural crítica nos sitúa en una suerte de pedagogía de la excepcionalidad, en la necesidad urgente de descolonizar, despatriarcalizar, desarmar arbitrarias valoraciones que estigmatizan desde la más temprana edad. Esta es una invitación a habitar la textura del gesto para crear, paisajes otros, mundos sostenibles, donde contemplar y alojar amorosamente a todos los niños, dignificar sus vidas, como dice Mercedes. Desde la ternura, efectivizar derechos, habitando el territorio emancipador de los cuerpos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alejandra, por tus
importantes palabras que nos llevan a reflexionar sobre tantos y lindos aspectos vinculados con la educación y la cultura en primera infancia. Y a continuación, y sin más trámite, vamos a escuchar a nuestra compañera Dina Castro en este lindo panel. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Muy contenta de estar participando con ustedes en este webinario y hablando sobre las lenguas, culturas y el rol de la cultura en la vida de los niños pequeños en nuestra América Latina. Les voy a compartir alguna información que viene de mis experiencias. La próxima, por favor. Next. Y quisiera comenzar con esta cita de un poeta peruano. En la medida que el ámbito indígena se difunde y colora a los otros grupos y realidades, en la medida que se proyecta sobre ellos la diversidad de sangres, cultura e intereses, adquiere el frescor rudo de una esperanza inédita y la sabiduría absorta de quien comienza a reconocer su fortaleza. La siguiente, por favor. Next. Los pueblos originarios y afrodescendientes en América Latina constituyen una inmensa parte de nuestra comunidad. Tenemos 522 pueblos originarios que van desde la Patagonia, la isla de Pascua, hasta el norte de México. Y también, por supuesto, la población afrodescendiente, que constituye 23% de la población latinoamericana. Entonces, preocuparnos de qué es lo que está pasando, cómo educamos a las primeras infancias de nuestros pueblos originarios es una prioridad y desde los tiempos de la colonización una deuda aún pendiente. Next. ¿Por qué preocuparnos por el tema de la lengua y la cultura? La lengua es el medio a través del cual nosotros, los seres humanos, construimos significados acerca del mundo en que vivimos. Entonces, es sumamente importante. A través de la lengua tomamos contacto con la cultura, tanto nuestra cultura ancestral como la cultura que vamos construyendo en el día a día de nuestras vidas cotidianas. El lenguaje, entonces, no puede separarse. Cuando hablamos de cultura no podemos dejar de hablar de lengua, y cuando hablamos de las lenguas no podemos dejar de hablar de la cultura. Next. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado en América Latina desde los tiempos de la colonización? Tenemos una historia de invisibilizar de las culturas, las lenguas y las culturas originarias de nuestro continente. Entonces, todavía, por eso les decía, tenemos una deuda pendiente. La importancia, sobre todo, de abordar este tema desde la primera infancia, desde los primeros años de vida, es porque es en esa etapa en que vamos a constituir, a formar nuestras identidades. Vamos a formar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y nuestros niños pequeños tienen el derecho en los pueblos originarios de formarse un autoconcepto positivo, de tener todas las oportunidades de acceso a una educación que los reconozca como son completamente, con todas sus identidades y las dimensiones de su vida y las cosmovisiones que representan la cultura a la que pertenecen. Next. Es simplemente para poner la humanización en esta conversación. Estas son imágenes de niños pequeños de educación inicial en la zona andina. Como verán en una de las fotos, estamos literalmente en la cima de los Andes peruanos. Next. El tema, ¿por qué discutimos interculturalidad y bilingüismo en América Latina?
vivimos en un contexto de muchísima diversidad racial, étnica, cultural y lingüística, donde, como les decía, mencionaba anteriormente, lamentablemente existen grupos históricamente marginados de una cultura dominante occidentalizada. Entonces, en mi experiencia he tenido contacto con docentes, visitado escuelas de educación intercultural bilingüe de muchos pueblos originarios en el Perú y América Latina, algunos, y constatar la desconexión que existe, cómo estos ciudadanos de nuestras naciones no se sienten conectados con la cultura llamada, que ellos mismos llaman la cultura nacional. Es doloroso porque queremos, como decía mi querida compañera Alejandra, tenemos que abrazarnos, tenemos que integrarnos, respetarnos y tener una vida en la cual podamos coexistir todos con dignidad. Creo que todavía eso no lo estamos cumpliendo, ¿no? Pero ¿qué necesitamos hacer? ¿Por qué? Por eso precisamente son todos estos esfuerzos de promover la educación intercultural bilingüe en América Latina desde la primera infancia son tan importantes y fundamentales para promover equidad en el acceso a la educación de calidad, valorando y combatiendo explícitamente las desigualdades. No, el silencio también es cómplice. Necesitamos ser muy abiertos y explícitos en combatir desigualdades, discriminación. Y, por supuesto, asegurarnos de que la educación que ofrecemos a nuestros niños y niñas en todos los niveles educativos, empezando desde la primera infancia, como les mencionaba, incluye su lengua materna, el respeto por su lengua materna y su cultura originaria. Next. Para hablar brevemente sobre educación intercultural, la historia de la educación intercultural bilingüe en América Latina, empieza hace 50 años, relativamente reciente. Inicialmente se puso mucho más el énfasis en la lengua, se hablaba de educación bilingüe, no de educación intercultural bilingüe. Y los enfoques que se han utilizado han ido cambiando, empezando por enfoques asimilacionistas. ¿A qué nos referimos con estos? Enfoques que estaban orientados a usar la lengua originaria como un vehículo para la castellanización. Entonces, a eso le llamamos los enfoques de subtractivos, porque quitan, no agregan, ¿no? Es para reemplazar la lengua originaria con el castellano. Así se inició. Luego se avanzó, digamos, en una mirada más equitativa a enfoques que ayudaban, que tenían como meta también el mantenimiento de la lengua, el crecimiento y mantenimiento de la lengua originaria, y a estos enfoques les llamamos aditivos. O sea, no se trataba de eliminar la lengua, reemplazar la lengua originaria, sino de mantenerla, además que se agregaba el castellano. Y el otro enfoque que también se está utilizando, y especialmente por las experiencias de pérdida de la lengua originaria en muchas regiones, se están utilizando enfoques que los llamamos de revitalización de la lengua originaria. Quiere decir que se enseña la lengua originaria como segunda lengua. Next. Nuevamente con las imágenes para poder pensar, saber de quiénes estamos hablando. Les estoy compartiendo algunas imágenes de una escuela de educación inicial en la Amazonía de Perú. Como ven, en este pueblo específicamente es el pueblo Shipibo-Conibo. Se caracterizan por el arte, son artistas. Como ven, estoy mostrando estos murales, son pintados por miembros de la comunidad en la escuela. La escuela tiene estos murales. Next. ¿Cuáles son los factores que favorecen o que han favorecido el desarrollo de la educación intercultural bilingüe en América Latina? En primer lugar, la acción de los propios pueblos originarios para reclamar, o sea, una acción reivindicatoria en la cual ellos solicitan que sus hijos
puedan, e hijas puedan asistir a escuelas donde tengan acceso a educación tanto en su lengua originaria como en castellano. Por supuesto, también ha existido la legislación internacional favorable y existe donde que nos, digamos, que compromete a los países a respetar las lenguas y las culturas originarias de los pueblos. Y se han dado cambios políticos importantes en Perú. Ha habido gobiernos que han apoyado en forma diferente, pero en forma creciente, digamos, el desarrollo, por ejemplo, de la educación intercultural bilingüe, aumentando el presupuesto que ha permitido desarrollar materiales educativos, expandir la educación intercultural bilingüe en el país. Next. ¿Cuáles las características? Las características importantes, docentes, ¿qué se necesita para poder tener escuelas? Docentes formados en educación intercultural bilingüe, que conozcan y valoren la cultura de los estudiantes, de preferencia a aquellos maestros que formar maestros de los propios pueblos originarios. El currículum y el material educativo son los tres elementos importantes y se ha estado haciendo muchos avances al respecto, pero todavía, como digo, estamos encaminados al desarrollo de materiales educativos en lenguas originarias, el trabajo de desarrollar un lenguaje escrito para las lenguas originarias que han sido mayoritariamente lenguas orales, ha sido también un esfuerzo importante que se ha dado en estas últimas décadas, ¿no? Next. Entonces, ¿cuál es hablamos de la necesidad de pertinencia cultural en la educación, en la experiencia educativa, que requiere el uso de la lengua originaria en el aula, la incorporación de los conocimientos locales. Esto es sumamente importante, porque no se trata solamente, y eso es la diferencia entre educación intercultural, solo bilingüe versus intercultural, además, es la incorporación de las cosmovisiones desde la perspectiva de los pueblos originarios en el proceso educativo. Y esto no se trata solamente entonces de traducir materiales que han sido desarrollados pensando con una mirada occidental y colonizadora, sino incorporar las perspectivas, los puntos de vista y las cosmovisiones de los pueblos originarios en los currículos, en la forma en que se enfoca la educación en estas comunidades. Por eso es tan importante la participación de la comunidad en este proceso. Next. Aquí les comparto, esta es una reunión que tuvimos con maestras de las comunidades Aguajún y Huampisa en la Amazonía peruana, en la cual ellas, para llegar, eso fue un proceso, una capacitación que se organizó. Llegaron muchos representantes de diferentes ministerios de Lima. En este caso particular, esas son educadoras del nivel inicial que habían viajado, algunas de ellas 3 días caminando y por río, en botes, para poder llegar a esta capacitación, porque vivían en zonas remotas. Y nuevamente algo que esta maestra mencionó, la que estaba hablando, cuando les preguntamos qué mensaje quieren que les llevemos a Lima, a nosotras, las personas que estaban dando la capacitación, que somos representantes del Ministerio de Educación. Y la maestra le dice, queremos que les digan que no nos olviden, que nosotras también somos peruanas. Entonces, este es el sentir de las maestras y las educadoras que tan sacrificadamente se preparan y tratan de prepararse para poder trabajar y ofrecer lo mejor de ellas mismas para la formación de nuestros niños pequeños en la primera infancia, pero que no se sienten muchas veces abandonadas, sin materiales, sin capacitación, sin acceso, o sea, y nuevamente, sin ser integradas amorosamente a ser parte de nuestra comunidad y de nuestra nación, de nuestras naciones. Entonces, solamente quería compartir esto para que sigamos pensando, como bien lo dice mi querida amiga, colega Alejandra.
sobre el tema de las interculturales y su importancia en nuestra Latinoamérica. Next. ¿Cuáles son entonces nuestros retos? Sí, los que enfrentamos y las oportunidades en adelante. La formación de docentes en diversidad cultural y bilingüismo. No es suficiente tener maestros bilingües calificados. No hay suficientes maestros bilingües calificados. Necesitamos mucho más maestros. También esto incluye la incorporación de maestros, de formación de maestros desde los pueblos originarios. Los programas de educación intercultural bilingüe, ampliarlos a las zonas urbanas. Muchas de estas comunidades, pobladores de las comunidades originarias migran a las zonas urbanas. Cuando ellos migran, sus niños pierden la lengua originaria porque se incorporan a la educación en castellano. Entonces, y por supuesto, se tienen que ver a incorporar a otra mirada, a otra perspectiva y a una educación que ya no refleja su cultura. Entonces, ¿qué pasa cuando migran? Tenemos que pensar en estos pobladores migrantes también. La interculturalidad para todos. Un maestro me dijo en un momento, un maestro de una comunidad originaria también en la Amazonía me comenta, ¿por qué insisten tanto en la educación sea intercultural para nosotros? Todos todos deberían de ser, no solamente todos los miembros de la sociedad, y estábamos en Perú, todos los peruanos deberían de hablarle. ¿Por qué a los mestizos? ¿Por qué a los otros grupos no les hablan de interculturalidad? Porque la interculturalidad tiene que ser una conversación que se tenga solo con los pueblos originarios. Y tiene mucha razón. Entonces, cuando para poder llegar a la meta de incorporarnos, de querernos, de respetarnos y tratarnos con dignidad, tenemos que entonces trabajar con las infancias, desde la primera infancia, con todos los miembros de nuestra sociedad y de nuestras comunidades, no solamente con los pueblos originarios. Esto es algo que tenemos que pensar muy bien. Y por supuesto, todavía, aún en los contextos de las iniciativas importantes que se han hecho sobre la educación intercultural bilingüe, existe una brecha entre lo que prescribe el currículo y la práctica en aula. Se nos falta todavía ese trabajo de conectar y ver qué es lo que está pasando en los salones de clase realmente. Por supuesto, la incorporación y la participación de las familias, de los sabios, de las comunidades y sus líderes en la gestión de las escuelas culturales bilingües va a ser fundamental para que podamos lograr estas metas. Y finalmente también quería mencionar que existe, lamentablemente, todavía debido al racismo persistente, unas reacciones de algunos padres de familia en los propios pueblos originarios en contra de la educación intercultural bilingüe. Y eso es preocupante. Ellos, por supuesto, que respetamos su punto de vista por sus experiencias de discriminación y para evitar que sus niños sean discriminados, sus niños y niñas sean discriminados, a veces prefieren que sus hijos vayan a escuelas monolingües en castellano. Entonces, esto también es otro tema que nos lleva a pensar qué está pasando en nuestras sociedades y el trabajo que aún tenemos que hacer para poder lograr que todos podamos participar completamente como somos, con todos los elementos con toda nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestras identidades, sin tener que renunciar a una parte de nosotros para poder sentirnos partes de una sociedad. Bueno, y finalmente, next. Les dejo con esta imagen de un artista Chipibo Conibo en la ciudad de Lima, migrante en la ciudad de Lima, que esta comunidad llegó a la ciudad para brindarnos y traernos la alegría de su arte. Y esta es una cara preciosa de una niña Chipibo Conibo en la ciudad de Lima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querida Dina. Realmente esta conversación que hemos abierto tiene una riqueza enorme y me queda tantas ideas, tantos conceptos maravillosos que han aparecido aquí y que vienen a enriquecer a toda la audiencia y a nosotras mismas, y sin ninguna duda la educación intercultural es para todos y todas.
y me parece también que tenemos que cruzarla y pensarla en este esfuerzo doble, triple, cuádruple que tenemos que hacer en todos los países del mundo con la idea de convivir en paz. La paz es tan necesaria, la paz, convivir sin racismo, sin discriminaciones, realmente realizando los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y del espíritu de todos los derechos humanos y de la Convención Internacional también, de la Declaración Internacional que cumplió también 75 años, como ha cumplido 75 años la OMEP. Y ahora le damos paso a nuestra querida compañera y investigadora Astrid Eliana Espinosa, quien nos va a hacer su presentación. Adelante, querida Eliana. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de conversar sobre estos temas tan importantes para la primera infancia. Ahora le toca el turno al patrimonio cultural afrodescendiente y su relación con la educación de esta primera etapa y hacer un muy breve repaso de lo que hay entre las políticas públicas y los territorios en América Latina. Next. Lo primero que tenemos que recordar es que la diáspora africana llega a nuestra región como producto principalmente de la terrible trata esclavista. Posteriormente se fueron sumando también otros movimientos migratorios y somos ya un grupo mucho más heterogéneo. Pero esto no lo podemos perder de vista. El patrimonio cultural afrodescendiente en la región es una parte fundamental de nuestra identidad. La influencia africana ha dejado una marca en cada uno de nuestros países. Está presente en las costumbres, en las creencias religiosas, la gastronomía, las expresiones artísticas y mucho menos valorado aún en los modos de generación de conocimiento, los modos de concebir el trabajo, incluso la tecnología. Hay que decir que a pesar de esta importancia, no solo de la historia, sino de la contribución de los afrodescendientes en nuestras sociedades, sigue pasando que siguen siendo minimizados, invisibilizados o hasta ignorados, todavía hoy en el siglo XXI. Next. En este contexto, la educación de la primera infancia, como ya lo vienen mencionando Mercedes, Alejandra, Dina, y luego nos hablará Desiree, tiene un gran desafío. Necesita profundizar y seguir avanzando en el fortalecimiento de esta perspectiva intercultural, como lo planteaban Ale y Dina en sus exposiciones, pero sobre todo y también antirracista. Y además, por el tema que nos ocupa hoy, en ese fomentar el respeto y la transmisión de ese patrimonio cultural afrodescendiente. Durante los primeros años de vida se empieza esta búsqueda de sentido y de comprensión del mundo. Y si lográramos que en esta etapa pudiéramos atravesarla con experiencias realmente significativas, se podría desarrollar lo que hemos venido hablando en este foro y es esta comprensión más profunda y respetuosa de la diversidad como lo planteaba Alejandra, que está corporalizada, o como lo mostraba Dina, que no solo está en la ruralidad, sino que está en nuestras ciudades y que hace parte de nuestra identidad. Next. En la línea de la afrodescendencia contamos con unos compromisos internacionales que son hitos fundamentales. Primero está la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban 2001, donde además se empieza a acuñar el término afrodescendientes, que es acogido por la mayoría de las agrupaciones afro que se reúnen en Chile en la reunión regional previa o preparatoria, y que marca un plan de acción muy concreto y muy específico. Un plan de acción que, como pasa y que ya mencionaba Dina, estas distancias que hay a veces entre
ella lo planteaba entre la currícula y la práctica, también lo podemos ver entre las normativas, las políticas públicas y los territorios, ha necesitado nuevas estrategias. Next. Y ahí es donde las Naciones Unidas entonces proclama, digamos, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, del 2015 al 2024, o sea que estamos en el último año. Y desafortunadamente, desde las agrupaciones, hay una evaluación más o menos generalizada de que los avances no han sido tan importantes como se creía y que el plan de acción de Durban de 2001 todavía hay mucho por hacer. Next. El decenio entonces, como muchos de nuestros países adhirieron y ratificaron, digamos, su adhesión tanto al plan de Durban como al decenio, hay legislaciones nacionales para hacer esa adhesión. Lo que ha posibilitado también es actualizar un poco los marcos normativos, generar políticas y implementar algunas medidas en cuanto a la promoción y difusión. Aquí hay unas cuantas leyes que específicamente trabajan, por ejemplo, los días conmemorativos. ¿Y por qué me parece relevante en este punto? Porque esos días conmemorativos generalmente son incorporados en el calendario escolar y son la oportunidad para hablar de estas temáticas. No debería ser la única. Desafortunadamente pasa que el Día de la Afrocolombianía, el Día de los Afroargentinos, sí, con suerte se celebra, es esa fecha y pasa a otra cosa. Pero ese es el proceso, ¿no? El camino. Next. Bueno, en todo este contexto, por supuesto que siempre hay informes y análisis de los avances y también de los desafíos, ¿no? Yo quería nombrar hoy este informe que me parece muy bueno, de buenas prácticas en políticas afrodescendientes, que intenta dar esos insumos para los responsables de implementar las políticas públicas, pero también para la academia que trabaja estas temáticas y la sociedad civil en general, para fomentar este enfoque afrodescendiente en cada ámbito de acción. El nuestro sería la educación de la primera infancia. Next. Este estudio trabaja en 5 países, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Y ahí hace toda una cartografía que está muy interesante y que podríamos, digamos, tomar como referencia de estas buenas prácticas en cuanto a afrodescendencia. Next. Sin embargo, el panorama, como ya lo planteaba Dina, frente igual a los pueblos originarios, a pesar de los avances, siempre queda mucho por hacer. Y en este caso, por garantizar la igualdad de oportunidades, por combatir la discriminación racial, por promover la inclusión. No solo falta voluntad, digamos, de los gobiernos, sino acciones concretas que permitan soluciones estructurales a todas estas problemáticas. Next. En cuanto a las estrategias educativas, lo que hay también y surge en cada uno de los países son varias guías, porque como bien lo mencionaba Dina, la formación docente es muy importante, es fundamental, entonces se crean guías de trabajo para los docentes, para los diferentes niveles educativos y donde se trabajan estos tópicos, ¿no? El reconocimiento de la diversidad cultural, la inclusión de la historia y cultura afrodescendiente en el currículum, los programas de capacitación docente, como ya lo mencionamos. También hay acciones afirmativas y becas para los afrodescendientes y en este punto, en la promoción de la interculturalidad y la equidad. ¿Desde qué perspectiva? Desde la que nos han mostrado Alejandra y Dina, que es esta integralidad. Es una interculturalidad, como dijo Mercedes, para todos y todas. Yo solo quería mostrar esta guía didáctica de Uruguay, que me parece que es una iniciativa muy, muy interesante y que está enfocada más a la educación primaria, pero que también puede ser una estrategia muy interesante para revisar. Next.
Y de Bolivia tenemos, hay una colección de cuentos que se llama Guagua Libros, que en realidad trabaja todas las culturas, todos los pueblos que conforman el Estado plurinacional, y uno de ellos es el dedicado a la afrodescendencia, que es Soy Afro. Next. Ya para cerrar, voy a tomar muy brevemente dos casos particulares, el de Colombia y Argentina, que si bien sus procesos históricos y políticos no son comparables, perdón, porque sus trayectorias han sido diferentes, sí cada uno de ellos son representativos de algunas situaciones que se pueden presentar en la región. Colombia es uno de los territorios con mayor cantidad de afrodescendientes, digamos, después de Brasil, y tiene una amplia legislación y políticas públicas y estrategias, incluidas, por supuesto, las destinadas a la educación. Argentina, por su parte, como otros países del cono sur, de este cono sur geográfico, según muchísimos estudios, muchos estudiosos del tema, tienen como tradición la invisibilización y la negación de la importancia histórica del aporte afrodescendiente. Y por eso vamos a ver un poco esto de Argentina también es afro, que es un proceso que se empieza con mucha mayor fuerza a partir de la participación de las organizaciones sociales en Durban en el 2001. Next. En Colombia, en la Ley General de Educación, hay un capítulo dedicado a la etnoeducación, pero miren que es de la década del 90. Entonces hay una transformación, ¿no? En teoría, la etnoeducación sigue vigente en Colombia, pero se busca darle una perspectiva más intercultural. Y esperemos que sea desde la perspectiva intercultural crítica, que es el trabajo de todos y todas. Pero además tiene una cátedra de estudios afrocolombianos que es transversal en todos los niveles y es obligatoria. Sería maravillosa si tuviera una territorialización, porque aunque sí da unos lineamientos curriculares, hay una producción, como lo contaba Dina sobre el caso de los pueblos originarios, en materiales didácticos, en formación docente, y abre como los espacios, todavía hay muchísimo por hacer. Next. El día que se celebra la afrocolombianidad es el 21 de mayo. Noten que es del 2001, o sea que el término afrocolombiano ya en ese momento a nivel institucional era utilizado. Y en este sentido de revisar qué ha pasado con la cátedra y con esta incorporación del Día de la Afrocolombianidad y cómo se lleva eso sobre todo al nivel inicial, Elizabeth Castillo y José Antonio Caicedo son unos investigadores muy importantes que ponen el foco en la primera infancia. Para ellos es fundamental que desde la primera infancia se trabaje desde una perspectiva intercultural, pero además antirracista. Y ellos advierten sobre esta necesidad de otras alternativas, no solo a la etnoeducación, sino a la cátedra de estudios afrocolombianos, para que haya una incorporación más efectiva en el sistema educativo. Ellos además retoman la producción, y esto es muy importante, de intelectuales afrocolombianos y afrocolombianas que teorizan sobre los conocimientos propios, la jurisprudencia, la justicia curricular, y también crean manuales escolares. Y en el campo de la literatura, que es mi gran pasión, resaltan las obras de Mari Grueso Romero, que es una escritora que empezó a hacer cuentos porque es profesora de la primaria, y empezó a hacer cuentos para llevarlos a las aulas, porque no había cuentos que reflejaran ni las realidades de sus chicos y chicas, ni las representaciones iconográficas que lo hicieran. Next. Para el caso de la Argentina, Argentina está adelantando un proceso muy importante en reconocer su afrodescendencia. Han habido campañas de Argentina es afro, Argentina también es afro, porque para esta Argentina que se ha construido ideológicamente como una nación blanca europea,
tanto los pueblos originarios como los afrodescendientes han quedado en un segundo plano y desde el discurso oficial, incluso en el sistema educativo y el discurso educativo, se han silenciado. Hay muchísimos mitos en la Argentina sobre por qué no hay negros, entre comillas, ¿no? Es que acá no hay negros, porque los mataron en las guerras, porque la fiebre amarilla, o sea, son mitos que están muy arraigados en la sociedad e incluso todavía en las academias. Pero hay un trabajo muy concienzudo para demostrar y derribar esos mitos y cómo los afrodescendientes todavía están aquí. Y no solo hay afrodescendientes del tronco colonial, como ellos se autodenominan, o sea, los descendientes de los esclavizados, sino los descendientes de las nuevas migraciones, tanto de Latinoamérica como de África. Y en este sentido, la ley 26852 de 2013 es muy importante. Es muy importante porque no solo le da entidad a la presencia afrodescendiente, sino para lo que a nosotros nos compete, insta al Ministerio de Educación de la Nación a incorporar los contenidos curriculares en el sistema educativo, ¿cierto? En todos los niveles, y a la conmemoración de ese día, del 8 de noviembre, y la promoción de la cultura afro. Esto, a pesar de que en esta primera década ya llevamos 10 años, no hay un cambio visible, digamos, en las prácticas educativas, pero es una estrategia muy importante para seguir en este camino. Ahí yo quería mostrarles un poco a María Remedios del Valle, que es esta capitana del ejército. Fue nombrada por el general Belgrano y es considerada la madre de la patria. Esta reivindicación de una afrodescendiente mujer como capitana del ejército también nos plantea como un cambio en cómo nos pensamos la afrodescendencia y el papel de la mujer particularmente. Next. Y en cuanto a nivel inicial, yo quería mostrarles esta guía de los afroargentinos, sugerencias didácticas, que surge de una guía que se hizo en el 2014 por una agrupación afrodescendiente y un sindicato de maestros, que hicieron una guía general para docentes. Y a partir de una experiencia de unas docentes del nivel inicial, decidieron hacer una guía específica para los más pequeños. Next. Esa guía, por supuesto que no tiene gran difusión a nivel nacional, no hay una territorialización, pero las organizaciones de la sociedad civil intentan llevarla siempre y hacer capacitaciones en ese sentido. Como ya les dije, como mi pasión es la literatura, a mí me parece que a través de la literatura podemos llevar estas temáticas a los más pequeños. La primera infancia necesita estar en contacto con estas temáticas y necesita también adultos significativos que puedan responder a lecturas desprejuiciadas, ¿no? Mucho más desde una perspectiva intercultural. Y este cuento a mí me gusta muchísimo porque es un cuento que, si bien fue pensado para ser llevado a la escuela, estéticamente está muy bien pensado. La narrativa es muy bella, las ilustraciones cuentan sus propias narrativas y son muy, muy potentes. El cuento es Rosalía y el revés de las cosas y hace alusión a una novela que sí es muy conocida en la escuela, que se llama El espejo africano, que se trabaja en varios niveles de la primaria, donde es la historia de una niña esclavizada que reconoce su nombre al verlo a través en el revés del espejo. Entonces, Liliana Bodoc, que es su autora, dice porque siempre hay que ver el revés de las cosas. Bueno, en este cuento lo que se intenta es ver ese revés de las cosas. El cuento se desarrolla en la provincia de Santa Fe, de una niña esclavizada, y cuenta a partir desde la perspectiva de la nena lo que fue esa llegada o cómo podía vivir esa cotidianidad. Next. Como les contaba, fue pensado como una estrategia pedagógica, así que desde el ministerio, desde las instancias gubernamentales de su provincia, es muy utilizado como recurso pedagógico. Next. Y tiene una página web que aparte de contarnos acerca del proyecto, también tiene recursos para el aula, lo cual
me parece a mí muy importante y quería compartir. Next. Ya para cerrar y para dejar abierta la conversación en realidad, la idea de esta presentación es dejar abierta esta tarea con estos puntos que ha venido trabajando Alejandra, Dina y en este aporte de la afrodescendencia, que es seguir trabajando para la visibilización, pero sobre todo para la puesta en valor de las identidades culturales de nuestros territorios, porque son muchas, son múltiples y deberían estar, como decía Dina, en equidad. Hay bastante desequilibrio y bastante desigualdad. Mercedes lo ha expresado siempre, esa necesidad que tenemos de que todas nuestras infancias tengan acceso a todos los derechos, y esta es una posibilidad. El aporte cultural afrodescendiente de nuestra región es invaluable y tendría que ser incorporado, difundido y promovido en todos los ámbitos de la sociedad. Y en ese sentido, la educación de la primera infancia es una pieza fundamental. Tenemos la opción de trabajar no solo con nuestras infancias, sino con las comunidades, las familias, la formación de nuestros docentes, y que haya una continuidad, por supuesto, en lo que sigue el sistema educativo. Y dejamos ahí abierta la conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eliana. Realmente les agradezco a las investigadoras que han presentado tanta riqueza y que nos han compartido tantas ideas, pensando desde la materialidad de los cuerpos, desde ese territorio de soberanía cultural, como nos dijo Alejandra, poner en valor, alojando todas las culturas, porque todas son dignas, como dijo Dina Castro, todas las culturas son dignas y necesitamos hacer esfuerzos de reconocimiento, de investigación, de valoración, invertir en la educación para que sea posible ampliar la formación. Este espacio es un hermoso esfuerzo para ampliar la formación de todos y todas, no solo de los docentes, sino también de las comunidades, cuestionando los prejuicios que desde todos los ámbitos, como también nos señalaba inteligentemente Dina, desde todos los grupos sociales y desde todos los grupos étnicos, raciales, culturales, están presentes. Todos, como decía Paulo Freire, ¿no? Todos tenemos que liberar nuestros puntos de vista y nuestra formación. Muy interesante lo que nos señala Eliana. Eliana nos mostró una conversación entre los marcos normativos, la política pública y al mismo tiempo las prácticas, las buenas prácticas, ¿no? Y en este sentido creo que las tres nos han invitado a ver el revés de las cosas, el cuestionar la historia oficial, el cuestionar la cultura oficial, el enriquecer permanentemente, porque de eso también se trata la educación de las primeras infancias, de entregar la cultura, pero también de pedirles y habilitar a los niños para que cuestionen esa cultura y la enriquezcan a la cultura. Y sin ninguna duda yo desde mi lugar, que siempre, ustedes saben que siempre estoy trabajando desde la abogacía, desde la incidencia política, quiero recordar a todos y todas que esto no es una cuestión opcional, que los derechos humanos son exigibles. La dignidad es exigible, la visibilización, el reconocimiento son procesos exigibles, la no discriminación es exigible. Y en este sentido, como bien la señalaron las tres, la educación de la primera infancia es un terreno crucial para la formación de la ciudadanía integral de todos los seres humanos, de las niñas, de los niños, y ahí es donde sembramos estas semillas de pensamiento crítico para construir identidad, una identidad que es una identidad
que respetuosa, una identidad amorosa respecto de, y además, por supuesto, absolutamente basada en la necesidad de construir interculturalidad para todos y todas. Estas ideas, estos derechos humanos están consagrados en las grandes marcos legales del mundo entero. Y nuestros países, sobre todo en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Tratado sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Resolución 1974 de la UNESCO, en las metas, sobre todo en la meta 4 de la Agenda 2030 y dentro de la meta 4 en lo que nosotros llamamos la meta 4.7, que nos habla de los contenidos de la educación. Ahí se ofrecen directrices claves para integrar la cultura con la educación desde un enfoque político y pedagógico al mismo tiempo, cuestionando toda esta visión oficial que estamos teniendo y que muchas veces bloquea y sin ninguna duda pone barreras a ciertos grupos que están presentes en nuestra cultura, en nuestras nacionalidades, que son, como decía Dina, somos peruanos, ¿no? Somos todas peruanas, somos todas latinoamericanas, somos todas y todos miembros de la patria grande. Y en este sentido de ciudadanía común, basemos nuestra idea en la construcción de un desarrollo personal, social, humano, basado en la cohesión social, en el reconocimiento de todos y todas, de las distintas culturas, de las distintas lenguas, de la presencia y de la importancia de cada uno, porque de esa diversidad la educación de los niños pequeños se va a enriquecer sin ninguna duda y va a ser más diversa, más oportuna, más pertinente, ¿no? Y les va a ayudar a los niños y niñas pequeños a leer el mundo y a transformar el mundo. Porque la educación, como decía Paulo Freire, es una praxis que implica reflexión y acción de todos los seres humanos sobre el mundo para transformarlo en un lugar mejor. Y las Naciones Unidas nos están convocando a la transformación de la educación, pero la transformación tiene que ser para una educación transformadora, para construir un mundo más justo, más pleno, más inclusivo. Y ese es el imperativo también de la educación de las primeras infancias. Todos los niños tienen derecho a acceder a los bienes culturales y a desarrollar su capacidad para recrearlas y para cuestionarlas. Ese tesoro común que tenemos todos y todas. Y no nos tenemos que olvidar de tantos instrumentos. No es que no tenemos instrumentos, no es que no tenemos materiales, tenemos por supuesto se pueden desarrollar aún más, pero tenemos la Declaración de México sobre Políticas Culturales de UNESCO del año 82, 40 años, ¿no es cierto?, con distintos desarrollos. Por lo tanto, tomando todos estos elementos políticos, las normas, la obligatoriedad y la exigibilidad de los derechos humanos, podemos construir todos y todas un currículum para la atención y la educación de la primera infancia que incluya las lenguas maternas, las historias, las cosmovisiones, los lenguajes artísticos, las tradiciones locales y mucho más. Y todo eso no solo va a ayudar a los niños a desarrollar su identidad, su sentido de pertenencia, sino también que les va a proporcionar las herramientas para participar activamente como ciudadanos desde el nacimiento de su comunidad cultural, desarrollando su ciudadanía de una manera más plena. Necesitamos un enfoque pedagógico que valore esta diversidad cultural, que se salga de los estereotipos, que fomente el respeto y la empatía desde una edad temprana,
preparando a los niños y a niñas a convivir en sociedades multiculturales, estableciendo diálogos interculturales y con ello la paz y la justicia para todos y todas. Hola, soy Desiree López de Maturana Luna y quiero compartir esta presentación que resulta de una investigación que surge a propósito de otra investigación y que da espacio a caracterizar de alguna manera la inteligencia cultural de las infancias, y digo que surge a propósito de otra investigación, y por eso también este título de los contextos educativos emergentes. Next. Una cosa que me parece súper importante también es decir desde el principio, ¿cierto?, que no solo existe la inteligencia académica, toda vez que esta investigación que surge fue precisamente a propósito de un estudio realizado dentro de las aulas del nivel inicial. Y en estos contextos formales de educación inicial es que comenzaron a surgir situaciones generadas por los niños y las niñas a propósito del contenido académico, pero que, como voy a ir narrando también, iba quedando fuera del contexto o la situación de aprendizaje prescrita o que estaba como anticipada en el currículum. Entonces, cuando estamos hablando de esta inteligencia cultural de las infancias, de alguna manera estamos poniendo énfasis que además de la inteligencia académica, ¿cierto?, que por lo general es la hegemónica, la que cataloga a las personas, ¿cierto?, si tienen una inteligencia o no, de acuerdo a cómo van respondiendo también en estas situaciones formales de la educación. Entonces también aquí decimos que es muy importante poner atención a esta inteligencia cultural social, por ejemplo, a una inteligencia comunicativa, hoy día más que nunca una inteligencia también tecnológica, que acompaña, ¿cierto?, esta inteligencia académica que por lo general es, como ya decía, la única de la que hablamos o que la única que evaluamos, la única que calificamos y que por lo tanto empieza a dejar al margen o a veces invisibilizadas estas otras inteligencias que son las que fundamentalmente están nítidas en la educación inicial. Next. Entonces, aquí recurriendo también a las enseñanzas de Paulo Freire, cuando él dice, no es posible, ¿cierto? No es posible reconocer al otro o legitimar al otro cuando creemos que existen culturas que son inferiores a otras. Y en este caso, cuando estamos hablando de las inteligencias culturales de las infancias, estamos de alguna manera haciendo visible aquello que en un contexto total y absolutamente adultocéntrico queda a veces subsumido, ¿cierto?, o asomando, tal vez la palabra no es asomar, porque se asoma todo el tiempo. La idea es que no lo hacemos visible porque está la idea de que aquí solo la maestra o quienes están a cargo del proceso formal es la que tiene la última palabra. Entonces, no nos damos cuenta que al mismo tiempo en que estamos nosotros en el aula, la maestra está en el aula abordando un determinado contenido académico, curricular,
los niños y las niñas están explorando, ¿cierto? Están hipotetizando, están comprobando y están disfrutando de aquello que, a propósito incluso, ¿cierto?, del contenido académico, les está generando un asombro. Y el asombro es fundamental para que los niños y las niñas efectivamente quieran ser curiosos, algo les tiene que asombrar. Y en este sentido, ese asombro genera en los niños una curiosidad que transgrede lo establecido. Entonces, cuando los niños y las niñas, a propósito del contenido escolar que está trabajando la maestra, hacen una propuesta distinta o generan a lo mejor una situación que parece disruptiva, no es otra cosa que el cómo se manifiesta esta inteligencia cultural que hace muchas veces transgredir, ¿cierto?, lo establecido por la educadora, por la planificación, por el currículum, y ellos hacen una propuesta diferente, pero donde están estableciendo conexiones, nexos, ¿cierto?, que los lleva a establecer una relación virtual con situaciones que viven en su comunidad, que viven en lo cotidiano y que esa cotidianeidad es más compartida por los compañeros, con los amigos, muchas veces, que con la maestra. Entonces, este poner atención es muy importante porque si no hacemos en la sala, en el aula, hacemos como que estamos enseñando y los niños hacen como que no están entendiendo, pero en definitiva se genera un mundo paralelo. Next. Entonces, en esta investigación nos dábamos cuenta, por ejemplo, que los niños, las niñas estaban permanentemente atendiendo a 3 fuentes de información y por lo tanto en el aula se generaban estos mundos paralelos. La educadora, ¿cierto?, trabajando, o la maestra trabajando un contenido de una unidad temática, ¿cierto?, estaba ahí. La pregunta que ella realizaba para reafirmar el aprendizaje de los niños y las niñas en relación a lo que ella estaba planteando y la relación análoga que se estaba presentando a propósito de estas relaciones virtuales que estaban haciendo los niños y las niñas y que como no tenía eco en la maestra, entonces sí tenía eco con los compañeros que compartían esa realidad a la que estaban aludiendo a propósito de esta relación. Entonces, a esos momentos en que se genera este espacio paralelo de aprendizaje donde los niños y las niñas conversan acerca del contenido, pero relacionado con la cotidianeidad, ese es el contexto educativo emergente que, de acuerdo a lo que nosotros fuimos evaluando, ese es el momento crucial donde ocurre el verdadero aprendizaje. Cuando están haciendo, esto no es nuevo, pero lo vimos ahí, cómo se genera como un espacio paralelo educativo. Es decir, la maestra entregando un contenido y haciendo preguntas y los niños respondiendo desde la cotidianeidad y lamentablemente muchas veces las respuestas no estaban o no calzaban con lo prescrito. Y muchas de esas respuestas quedaron en los registros de la etnógrafa, que en ese minuto estaba haciendo yo, ¿cierto? Quedaron las respuestas de los niños y las niñas, ¿cierto?, en los registros etnográficos, pero no en los registros de la maestra para hacer esta evaluación del trabajo pedagógico posterior. Next. Entonces, estas situaciones que iban emergiendo todo el tiempo, que estaban dentro de estos tiempos formales, como decía, y que develan la experiencia cotidiana y aquel aprendizaje súper arraigado que tenían los niños, que lo podían vincular
con el contenido académico, era lo que fue caracterizando cada vez más estos contextos educativos paralelos, que eran como mundos posibles que se creaban a propósito del contenido y que develaban, por supuesto, esta inteligencia cultural y también el cómo los niños y las niñas están comprendiendo el mundo, sus teorías subjetivas, que son las que le dan sentido, ¿cierto?, a esta relación que establecen con el entorno y también propician una mejor actuación en ese contexto, en ese espacio y con ese entorno. Next. Y aquí también importante lo que dice María Caso, que ella escribió un libro que se llama Las pedagogías invisibles o la pedagogía invisible, donde también pone atención en aquellas acciones, ¿cierto?, en aquellas palabras, en aquellas miradas, en cómo hablamos con nuestro cuerpo, por supuesto, que es permanente, ¿cierto?, y que forma parte de esa pedagogía invisible, que manda mensajes, que niega, que acoge, que dice. Entonces, también dice, es muy importante poner atención, ¿cierto?, tal como dice aquí, a la acción creadora que tenemos que desarrollar también las maestras y los maestros, ¿cierto? No solo acatar el punto de vista de la realidad de otros, que es lo que queda consignado en un currículum, sino más bien el cómo nosotros también vamos leyendo el contexto, cómo lo vamos adecuando, y para eso, por supuesto, que tenemos que tener la capacidad de ser flexibles, de responder a esto que emerge, a lo incierto, ¿cierto?, y a aquello que no necesariamente está prescrito. Bueno, aquí diferenciamos entonces lo que tiene que ver con una escuela que educa y una escuela que escolariza. Por lo general, es muy común dentro del lenguaje, sobre todo acá en Latinoamérica, ¿cierto?, de hacer esta distinción entre lo educativo y lo escolarizante. Y en este caso, cuando hablamos de una escuela que educa, es precisamente esa escuela que comprende las situaciones, la elaboración de los procedimientos y todo aquello, responde a un modelo mental implícito en quienes están escuchando o quienes están interpretando aquello que estoy diciendo, porque lo van a interpretar de acuerdo a su propia cultura. Y una escuela que escolariza espera siempre respuestas que están de alguna manera predeterminadas, está más centrada en un sistema explicativo más técnico y de principios deductivos, ¿cierto?, en un modelo más teórico-científico. La escuela que educa se abre a esta inteligencia cultural de las personas. Por lo tanto, comprenderá que lo que estoy hablando va a tener un eco de acuerdo a las experiencias, algo que parece súper lógico, pero que no necesariamente lo vemos de manera fluida en las escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un paso más allá de las certezas que pueden estar establecidas en una planificación o en un currículum prescrito y aceptar la incertidumbre. La relación que se establece con los niños en el aula tiene una distancia epistemológica y ontológica que tiene que ver con eso también. Los niños y las niñas viven, les asombra la incertidumbre, los desafía la incertidumbre. Y a los adultos, a las maestras, a los maestros, nos asusta la incertidumbre, queremos certezas. Entonces, esas certezas muchas veces atentan contra la curiosidad epistemológica de los niños y las niñas. Next. Y voy terminando entonces con esto que nos señala también Carlos Clear, de esta lógica de una escuela que escolariza, que deja de ser el lugar donde se sueñan cosas,
donde se pueden crear mundos posibles. Más bien, dice, se prepara a los niños y a las niñas para sobrevivir en este mundo acelerado y que sean exitosos en este mundo competitivo de la aceleración. Eso es precisamente lo que no queremos. Queremos que esta escuela que educa siga propiciando estos espacios donde las inteligencias culturales, sociales de las personas permitan crear nuevos mundos posibles. Hoy día más que nunca necesitamos personas que nos permitan, ¿cierto? Y que creen mundos posibles, por supuesto, más amigables, más acogedores, y más inclusivos y más pacíficos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta mañana maravillosa que hemos tenido acá en Argentina. No sé después qué horarios serán en otros países. Y agradezco particularmente a nuestras investigadoras y miembros de la OMEP, miembros que son voluntarias, que están trabajando, militando por los derechos de las primeras infancias. Así que mi reconocimiento enorme de esta mañana tan plena y tan maravillosa, y vuelvo a agradecer a Ed Heroes por habernos dado este espacio a nivel mundial para compartir nuestro pensamiento, nuestros sentires, nuestros pensares, nuestros sentipensares con todas y todos. Muchas gracias.